Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. Hola, llegamos a nuestro segundo capítulo de Pensándonos en el 29. Queremos agradecerte las múltiples manifestaciones de cariño que nos hicieron llegar. Te invitamos, además de escucharnos, haga clic en seguir para que puedas ir recibiendo las novedades de cada emisión. Sin más preámbulo, Débora te presenta este capítulo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo Juan, a la hora que nos estén escuchando. Estamos en nuestro segundo episodio, nuestro segundo capítulo de este espacio en donde queremos conversar y escuchar a las compañeras, a los compañeros, a los estudiantes. Y el capítulo de hoy trata de la filosofía y la escuela, porque empezamos a preguntarnos para luego aprender. Y tenemos dos invitadas de lujo. Yo voy a presentar a Gabriela. Gabriela Darré es profesora de filosofía y profesora en ciencias de la educación y también es licenciada de diplomada, especialista y un montón de cosas más, pero a ella también le gusta presentarse con sus otros títulos y es hija, hermana, nieta, tía, amiga, profesora, compañera, esposa y madre. Y ella dice que en todos estos títulos ha tropezado e inevitablemente lo seguirá haciendo y no hay nada más lindo que aprender a mirar y a sorprenderse en el camino. Te cuento que yo tengo que presentar a Jorge. Jorge es doctorando del doctorado en filosofía en la Escuela Superior de Ciencias del Comportamiento y Humanidades de la Universidad de Morón. Es profe de la Universidad de Buenos Aires, de la de General San Martín y de la de Morón, y que nos llena de orgullo, y para nosotros el más importante, es profesor de filosofía en el Instituto Superior de Formación Docente número 29. Para arrancar, como siempre hacemos, vamos a escuchar un fragmento como disparador. En este caso elegimos un fragmento de un video sobre qué es la filosofía de Darío Zeta y lo vamos a escuchar. Ahora bien, la filosofía comienza justo acá. Si la ciencia se pregunta por el cómo, la filosofía se pregunta por el qué. Pensemos en la vida. La ciencia puede explicar a través de la biología cómo sucede la gestación de un bebé, qué mecanismos intervienen, cómo se desarrolla un embrión, cómo se desencadena el parto. Pero lo que no puede explicar es el hecho mismo de la vida. No puede explicar qué es la vida, que la vida sea y que sea de este modo y no de otro. Bueno, en este video el filósofo se pregunta nada más y nada menos qué es la vida.
y cómo aparece esa pregunta en la formación docente en un instituto que forma maestras, maestros, profesores para el nivel secundario. Así que le damos la bienvenida a los compañeros y les escuchamos. Bueno, sí, está bien lo que vos aclarás respecto a lo que se pregunta qué es la vida, ahí el Darío Stanriver, y hace hincapié en el video acerca de la pregunta, ¿no? Y me voy a sumar también al primer capítulo de estos podcasts donde Juan menciona a Walter Cohen, que habla también de la importancia de la pregunta filosófica. Habla de la importancia que tiene la pregunta, eh, y los dos, estoy de acuerdo con ambos, porque los dos hacen hincapié en la pregunta. Pero yo querría agregar algo, que primero, dos cosas creo que tienen que darse en el aula. Una, que la pregunta filosófica no es cualquier pregunta. Ahora voy a aclarar esto. Y segundo, que la filosofía no es solo pregunta y a veces pareciera que queda encapsulada en que la filosofía lo único que hace es preguntar. Y esto no es verdad, porque la filosofía a lo largo de la historia ha dado respuestas. Los sistemas filosóficos son respuestas a determinados problemas. Si pensamos la pregunta, como dije antes, como un problema, no cualquier problema es un problema filosófico, ¿no? Si pensamos, problema es una palabra compuesta, ¿no? Sería lo que está arrojado adelante. Es un obstáculo que habría que saltar, que habría que sortear. Pero hay problemas que si lo transformo en pregunta, hay preguntas que ya tienen de antemano la solución. Si yo no encuentro un libro para ir al profesorado, dar clase y me hace falta, lo empiezo a buscar y sé que lo voy a hallar. La respuesta ya está de antemano. Pero hay preguntas que no tienen respuestas de antemano. ¿Y qué hizo la filosofía? Tuvo que inventar, crear alguna respuesta. Eso hizo la filosofía. Entonces cualquier problema no termina siendo, o cualquier pregunta no es una pregunta filosófica. La pregunta filosófica es aquella que no tiene una respuesta ya de antemano, ya una respuesta a la mano, como diría Heidegger, ¿no? Sino que hay que inventarla y hay que crearla. Y por otra parte, voy a la segunda cuestión. Insisto, no estoy polemizando ni con Cohen ni con Darío Stanriver, sino que es por lo que uno transita por diferentes instituciones y cuando se habla a veces de la filosofía, se la encasilla en la pregunta, y solamente en la pregunta, y no es solo preguntar, sino que en el aula se dan respuestas las respuestas que han dado frente a determinados problemas, que son siempre problemas situados, que tienen que ver con un espacio, un tiempo, una historia determinada, pero que los filósofos han dado alguna respuesta. Pensemos en cómo Platón dio una respuesta respecto a lo real y lo aparente, o cómo se trató ese tema, cómo la modernidad trató el yo, mientras que Descartes dijo una cosa, Hume va a decir otra, y cómo termina la psicología tomando alguna de esas problemáticas, o sea que es una respuesta para alguna de las ciencias, en los cuestionamientos filosóficos, como el tema de la angustia en Kierkegaard recae en el psicoanálisis. Es decir, hay respuestas. La filosofía no es solamente preguntas. Y cierto que la filosofía, a través de sus preguntas, apoya muchísimo a la educación en el sentido de cómo la pregunta dispara a la curiosidad, al asombro, a la admiración. Pero me detengo acá y le doy la palabra a mi compañera.
Bueno, ¿cómo les va? Bien. Muy interesante lo que estaba diciendo Jorge, lo iba escuchando y iba pensando y bueno, nada, el propio ejercicio filosófico hace que se disparen también un montón de otras cosas mientras uno va escuchando también al otro, ¿no? Eh, no sé si te pasa, Jorge, a vos, o no hace falta que sean de filosofía para que pase esto, pero la pregunta más linda y la pregunta más temida a la vez es justamente esto, ¿qué es la filosofía, no? Porque no hay Ujú. una única respuesta para eso, y uno queda así como mancha congelada frente a esa pregunta, ¿no? No sabemos bien qué hacer porque la verdad es que podríamos tomarlo desde diferentes lugares. Eh, Quizás hacemos como cuando lo presentamos, hacemos como un recorrido. Yo me acuerdo que cuando era chica, a mí la palabra filosofía me impactó enormemente, justamente por su imposibilidad de definirse quizás, ¿no? Porque siempre se va haciendo, se va construyendo. Pero me impactaba porque a diferencia de otras cosas, cuando uno dice, bueno, yo voy a estudiar geografía, uno sabe más o menos a qué te vas a dedicar. Cuando vos decís, bueno, voy a estudiar biología, más o menos también la tenés clara, porque ese objeto de estudio está ahí, ¿no? Está como más visible. Pero en cambio en la filosofía, bueno, uno para pensar qué es, digamos, hay una primera idea que aparece en su etimología, ¿no? Filo por un lado, es una palabra griega, Sofía por el otro lado, y básicamente significan amor a la sabiduría. Esto a mí también se me complicó cuando era chica, para pensar qué era eso, porque digo, bueno, ¿a qué te dedicas? A amar a la sabiduría. Raro, raro, digamos, no sé qué significa, digamos, ir dándole besos a los libros, ¿qué onda con eso, no? O sea, es complicado pensar qué significa ese amor al saber. Entonces, cuando uno va haciendo este recorrido y va pensando, bueno, ¿qué es el amor? ¿No? Ya la misma pregunta, ¿qué es la filosofía o qué es el amor? Ya es hacer filosofía, ¿no? Y el amor para mí tiene que ver con justamente con ese deseo, con esa pasión que hace que cuando surge una pregunta filosófica, uno termine movilizado, movido, ¿viste? Que no te puedes ir a dormir, porque esa pregunta ya está instalada. Que no es una pregunta cotidiana, no es una pregunta común, que es una pregunta que tiene que ver con la perplejidad, ¿viste? Que hay algo ahí que te saca de tu zona de confort y esa pregunta está dando vueltas. Entonces, es una pregunta que lejos de conducir a un estado un poco así como más bien farmacológico, un estado ahí de quedarme tranquila, ¿no? De quedarme como adormecida en esa situación, al contrario, ¿no? Me inquieta y esa inquietud es la que me pone en movimiento. Digamos así que el amor, de alguna manera, es esa fuerza que me empuja a buscar algo más del mundo y algo más de mí también, ¿no? Y después, en el caso de la sabiduría, bueno, la sabiduría es una palabra hermosa, viene de saber, a la vez saber viene de sabor, y ahí terminamos en la palabra gusto, ¿no? La filosofía es un gusto, y no cualquier gusto, es un gusto por lo complejo, y lo complejo no entendido como algo difícil, sino lo complejo entendido como, bueno, la realidad no es abarcable, no es explicable, ¿no? Y eso implica que por más que yo quiera decir muchas cosas, la realidad se va, ¿no? O sea, hay algo ahí que se escapa, ¿no? Que no puede ser dicho todo con la palabra. Pero aún así lo intentamos. Y ese es un esfuerzo propio de la filosofía, ¿no? Esa búsqueda de querer decir aún lo indecible. Y eso es hermoso, eso es puro misterio. En esas búsquedas que uno tiene, yo recuerdo también cuando era chica, una de mis primeras aproximaciones a lecturas filosóficas, la de muchos seguramente, ha sido la de Principito, y me llamaba siempre la atención que cada uno de los capítulos o de los episodios del Principito terminaba diciendo, cuando el misterio es demasiado grande es imposible desobedecer. Me encanta eso, ¿no? Digo, eso es, la filosofía es sumergirse en ese misterio, porque no es posible desobedecer, ¿no? Cuando hay una pregunta filosófica se instala y ya no puedo hacerme la otra, digamos. Ahí
necesito dar respuesta, ¿no? Entonces, claro que la respuesta es importante, porque la respuesta a la vez se va a convertir nuevamente en otra posible pregunta. Y ese es el diálogo con el mundo. El diálogo con el mundo es ese, ¿no? Es pensar una pregunta, surge una respuesta y vuelve a convertirse en pregunta. Entonces, todos hemos leído acá, bueno, o hemos escuchado alguna vez la alegoría de la caverna, ¿no? Que es un relato bellísimo. Y uno piensa, bueno, la alegoría de la caverna pareciera ser que termina cuando el prisionero sale de la caverna, ¿no? Pero en realidad la filosofía siempre es una invitación a estar saliendo permanentemente, lo que implica salir permanentemente, salir de esas respuestas que están dadas de antemano, como decía Jorge recién. Por eso yo me quedo con esa búsqueda, ¿no? Los que hacemos filosofía, depende en qué momento de nuestra vida nos encuentre, a veces estamos la balanza está más inclinada por el lado del amor y otras veces está más inclinado por el lado del saber, ¿no? A veces nos gusta tener algunas certezas y nos gusta pensar que esas certezas van dando un sentido a la vida y otras veces, bueno, nos animamos a estar a la intemperie, así, a correr el riesgo propio de preguntarnos y entrar en esa búsqueda, ¿no? Es el momento donde por ejemplo, mi abuela me decía, bueno, se te cayó la estantería, ¿no? Y a mí esa imagen me encanta, me encanta. Obviamente que uno no se levanta a la mañana temprano diciendo, bueno, a ver, qué pasa hoy, ¿no? O qué me depara el destino hoy, o no hace esa pregunta, pero que se nos caiga la estantería es que todas aquellas cosas que nosotros teníamos ordenadas, que no es más ni menos que el sentido que le damos a la vida, de repente, con alguna situación, con alguna pregunta, eh, eso se cae, ¿no? Y ahí aparece otra vez esa necesidad de armar y de ensayar la vida. Por eso me parece que la filosofía, los que más la tienen clara en este sentido son los niños, ¿no? Porque si hay algo que hacen permanentemente es inventar posibilidades. Me parece que la filosofía va para ese lado, ¿no? Ensayar. Eh, digo, ahí me meto un cachito en estas cuestiones que fueron trayendo, en donde me parece que ahí tenemos como mucha tela por cortar. Sí, como decía Jorge, eh, no todo problema es un problema filosófico, entonces hay preguntas que ya tienen la respuesta dada y otras que no, pero me parece que, no sé, no soy profesora de filosofía, pero me parece que el ejercicio filosófico intenta como construir esa pregunta que no tiene esa respuesta de antemano, porque hay algunas corrientes filosóficas que lo que dicen es que en realidad la pregunta es como el motor a pensar más que a responder, ¿no? Por esto que dijiste vos hoy, Jorge, ¿no? Aparece esto de motivar la curiosidad, ¿no? Las ganas de saber sobre algo. Y nosotros estamos adentro de un instituto de formación docente en donde aparece esta materia con docentes en formación. Entonces, con Juan hablábamos la otra vez y decíamos, bueno, aparece una materia que invita a pensar, a hacer este ejercicio filosófico, a conocer o a hacer esa gran pregunta que es la filosofía, pero después, o sea, no hay una materia que se llame filosofía, por ejemplo, en inicial y primaria, pero sin embargo nos invita a que este ejercicio no sea un ejercicio para aprender sobre, sino que nos permita leer el mundo de otra manera. En ese sentido, digo, para pensar como cuestiones más concretas, cómo aparece este ejercicio filosófico y ustedes que están ahí con las estudiantes en formación, ¿no? ¿Cómo invitan a que esa docente haga el ejercicio y después o sea, lo comparte con sus futuros estudiantes? En principio, tomar la primera parte, ¿no?
no se niega que la pregunta invite a la curiosidad y a buscar en el mundo, construir, inventar respuestas. Simplemente quería aclarar lo que aclaré antes, porque voy a insistir con algo, hay como una tendencia muy común a pensar que la filosofía en el aula misma se queda solo con el ejercicio de la pregunta, y como docentes creo que tenemos que dar también respuestas. Y como decía Gabriela, no respuestas cerradas, abrir a otras preguntas, pero sí en base a respuestas, no a quedarnos girando en torno solo a la pregunta. ¿Por qué? Porque se han dado respuestas a lo largo de la filosofía. Entonces hay que darlas a conocer, porque esas respuestas después fueron base para otros pensamientos, pensamientos nuestros, nuestros mismos pensamientos latinoamericanos, se forjaron dentro de esas respuestas y se hicieron y las combatieron también, pero sobre respuestas. Respecto al ejercicio dentro del aula, creo, o lo que se hace, no sé cómo harán otros, lo que uno hace en ese es justamente poner en circulación la problemática filosófica, no la historia de la filosofía, sino problemáticas que se han planteado a lo largo de la historia. Y hay una problemática que, o varias, o dos o tres problemáticas que se dan a lo largo de la historia y siguen dando vueltas, como por ejemplo la temática alrededor de los orígenes, la temática alrededor del conocimiento, hoy da vueltas o gira en torno al conocimiento científico, con lo cual haciendo circular esas preguntas y respuestas que se han dado, yo creo que hay un ejercicio de la dinámica filosófica en nuestros estudiantes. No, me quedé pensando en esto, ¿no? En cómo nosotros a la vez en el Instituto de Formación Docente ayudamos, acompañamos, andamiamos para que las y los estudiantes el día de mañana puedan hacer filosofía, ¿no? Con sus propios estudiantes. Como decías vos, Débora, si bien no existe, ¿no? Esa materia así como tal, digamos, ni de primaria ni de inicial, ¿no? Y a la vez esto también de que no es solamente el profe de filosofía el que puede hacer filosofía en el aula, sino que la filosofía es un ejercicio que, como decimos, ¿no? Tiene que ver con la pregunta y con las búsquedas de respuestas y vuelta otra vez a la pregunta, y me parece que es sobre la vida misma, así que digo, cualquier cosa puede ser objeto para ser puesta en cuestión, ¿no? La cuestión, a diferencia del problema, tiene esto, ¿no? El problema tiene una posible respuesta que queda quieta durante un buen tiempo, la cuestión está siempre abierta, ¿no? Con intentos de respuestas. Me parece que está bueno abrir ese juego. Los chicos, los niños, tanto de inicial como de primaria, decía Santiago Cobaldov, todavía no están anestesiados, ¿no? No tienen ese velo anestesiante que después la realidad les va a poner, ¿no? La escuela es una gran paradoja, siempre me pareció eso, me parece que es un lugar de liberación absoluta, de autonomía absoluta, me parece que es el lugar donde la palabra circula, me parece que es el lugar donde se escucha uno por primera vez, donde se hace escuchar, pero también la escuela a veces borra esas posibilidades, ¿no? Con las respuestas, con las preguntas que tienen una única respuesta, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos que en el ejercicio cotidiano de la escuela aparecen guías que no invitan a pensar, sino que invitan a un mecanismo de responder sin saber lo que uno está respondiendo. Me parece que el desafío Mm. propio de la filosofía es pensar preguntas, ¿sí? Para poder hacer una búsqueda auténtica del conocimiento, del saber, ¿no? Eh, Ahí hay un Preguntas que no, compromiso. Sí, Jorge. preguntas que creo no se han hecho, y ahí hay alguna distancia con las otras disciplinas, ¿no? Porque si no seríamos como lo mismo, ni más ni menos, pero tiene que haber como, hay algún tipo de diferencia.
porque la pregunta es sobre aquello que no se suele preguntar, Claro, el tema ¿no? es, ¿Qué sé el yo? Hoy me desafío es podría ese. preguntar, uy, perdón, Gabriel, ¿no? No, no, perdón. Digo, el desafío es ese, justamente, es tomar la posta, digamos, salir de esa rutina de preguntas casi sin sentidos, casi mecánica, y emprender, digamos, el compromiso de una búsqueda auténtico, ¿no? Auténtica del saber en ese sentido, y preguntar más allá de la pregunta obvia, ¿no? Sino la pregunta necesaria para la humanidad, ¿no? Entonces digo, cuando el chico pregunta, cuando el niño pregunta, pregunta de verdad, ¿no? No pregunta porque ya supone algo, pregunta de verdad, pregunta porque le importa lo que va a preguntar, ¿no? Pregunta porque algo tiene, pero quiere saber más. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros a veces los adultos en ese compromiso de la pregunta? Que nos cuesta tanto nosotros hacernos preguntas. Digo, nadie da lo que no tiene. No podemos nosotros enseñar a preguntar al otro si nosotros mismos no nos hacemos preguntas. Y esto Claro. implica ir a un texto y pensar antes de ir a dar una clase o frente a un recurso cualquiera, pensar, bueno, a ver, ¿qué preguntas surgen a partir de esto que yo les voy a mostrar? Un cuento tan necesario, digo, el cuento, ¿no? Porque no es solamente ver la secuencia de un cuento, ¿no? Ni los personajes principales, ni los secundarios, ni qué sucede. Todo eso está buenísimo, buenísimo. Es un análisis literario genial. Ahora, luego hay otro trabajo que está también muy bueno, y ahí es donde entra la filosofía, en decir, bueno, a ver, ¿qué pasó en este cuento? ¿Qué me llama la atención en este cuento? ¿No? ¿Qué cosas en este cuento yo las resolvería de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué mi compañera dice que eso está bien o que eso está mal? ¿No? ¿Qué significa que algo esté bien o que algo esté mal? ¿No? ¿Por qué esto me angustia a mí y la misma imagen que yo le presento a otro le da otro sentido? Entonces, ese recorrido, ese es ir de camino, ¿no? Entonces, me parece que la presencia de la filosofía está en el compromiso del docente de hacerse primero buenas preguntas, uno como docente, para después poder fortalecer el ejercicio de preguntar y romper con lo establecido, porque de alguna manera la función propia de la filosofía es romper con lo establecido, es romper con lo dicho, no tiene que ver con ser rebelde porque sí, ¿no? No es el caminito al costado del mundo, diría la renga, sino es ese ir de camino sabiendo que hay algo más de lo que se presenta como evidente. Por eso hablo realmente de buscar la verdad. Digo, a mí las palabras dicen un montón de cosas, ¿no? Pero la palabra verdad significa quitar velos. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer los profes, ¿no? Ir quitando esos velos aparentes. No, estamos cerquita del tiempo, pero escuchándolos a ambos, no estoy haciendo el cierre de vos, así que después te dejo a vos, ¿eh? No, me preguntaba esto de que insistir constantemente con la pregunta, a mí me queda como que en realidad hay cosas que no deberían preguntarse a esta altura. Me quedé enganchado también a lo que había dicho Jorge, porque Jorge justo iba a decir algo de las preguntas actuales, cuáles son las preguntas actuales. Pero digo, relativizar todo y preguntar sobre todo, cuando hay algunas cosas, a ver si puedo cerrar en el contexto. Preguntarme sobre derechos, no sé si es una buena pregunta con respecto a ¿Por derechos qué? establecidos, ¿no? Desde ese lugar, ¿por qué tengo que relativizar? No estoy echando la culpa a ustedes, digo, pero ¿por qué tengo que relativizar constantemente derechos que están adquiridos como no deberían estar establecidos, por ejemplo? A ese lugar, ¿se entiende la pregunta más o menos para qué lado rumbea o está más confusa? Si entiendo bien, quizás no te preguntás por el derecho, sino por qué están establecidos, ¿no? Vos te preguntaste, podés preguntar por qué. Eh, si te entiendo bien la pregunta, Sí, entonces me refería a cambiás el foco. un Y no ejemplo entiendo bien yo, concreto. Un ejemplo concreto. Yo creo que la educación debería ser gratuita, gestionada por el Estado, y estamos poniendo en duda eso. ¿Es una pregunta filosófica esa? no, es una Sí, pregunta porque política que no quita lo filosófico, pero es una pregunta política. Y si hay algo que heredamos de aquellos griegos,
fueron dos cosas, la filosofía y la política. Entonces, en una ciudad de iguales, también hay rivalidad. Si no, no hay democracia. Lo que yo creo que hoy hay que preguntarse es, yo preguntaría, entendiéndote, si te entiendo bien a vos, Juan, yo preguntaría dentro del aula, para después trasladarlo a los niños, es, ¿qué se entiende hoy por democracia? Esa es una pregunta que no deja de tener una apertura, porque no creo que en otros momentos de nuestra historia se haya entendido lo mismo que democracia que lo que se está entendiendo ahora. Entonces es una pregunta que es filosófica y que hay algo que tiene que hacer la escuela, hacer política. Si entendí bien a Simón Rodríguez, ¿está? Entonces, ahí creo que hay una pregunta. Entonces, no es, entonces, yo estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, Juan, yo también quiero la educación pública, gratuita, pero es una polis. Y quiero mencionar el otro término que mencionó Gabriela, filía significa amor, pero también significa amistad. Y la amistad es eso, se puede pelear porque hay rivalidad, y se puede ser amigos porque hay rivalidad. Entonces hay que rivalizar con eso. Hay que tener buenos discursos para poder rivalizar y entender que la educación debe ser pública, gratuita. Bien, bien, bien. ¿Sí? Gaby, Y creo que el aula se tiene que convertir en lo posible en polis. digo, por ¿Sí? En ahí momento. el ejercicio es repreguntar a partir de algunas preguntas que surgen, ¿no? Si no le entendí mal a Y Gabriela, lo expresó, ¿no? Que la repregunta está porque no están agotados los temas. Yo lo que sí digo es que a pesar de que se siga repreguntando, hay que dar respuestas adentro del aula. Porque si no se pierde el ejercicio, porque estamos hablando de la filosofía y en parte de la docencia, se pierde el ejercicio de la docencia, hay que dar respuesta. Y dieron respuesta. Ahora después abrieron un camino, porque si no nos volvemos dogmáticos. Eso no, seguir preguntando. No no, se agotó. o como decís vos, bueno, damos algunas respuestas, pero esas respuestas, como dijo Gaby anteriormente, no son respuestas únicas o cerradas, ¿no? Porque en el ejercicio de la polis, ahí la diversidad de voces es la que enriquece la vida política y filosófica de los Es que si sujetos. fuera una única pregunta seríamos o como la ciencia o como la religión. Porque la ciencia también vino a poner una verdad única. Quizás hoy esté en discusión, puede ser, que de anticuado, está en discusión, pero un lugar donde no es democrático es la ciencia. Por eso hacíamos la diferencia entre problema y cuestión, ¿no? Quizás la Claro, ciencia se ocupa de problemas, pero la filosofía se ocupa de cuestiones, siempre permanecen abiertas, ¿no? sí, Eso no quiere decir que dejemos de lado la respuesta, ¿no? Hay un compromiso con la búsqueda de la respuesta. exactamente, Hay un exactamente. compromiso ético con la búsqueda de la respuesta. Me gustó eso de lo ético, sí, porque ahí se juega lo ético. En la respuesta no es solo nociológica, Realmente. relacionada con el conocimiento, es relacionada con lo ético, porque nosotros estamos dentro de un aula para decir cosas, De hecho, no la para... palabra responsabilidad significa eso, capacidad de dar respuestas. Entonces, ¿eh? cuando decimos que un docente debe de ser responsable, un adulto responsable frente a sus estudiantes, es la capacidad de dar respuestas frente a la vulnerabilidad del otro. Y es cuidar esas preguntas que aún no han nacido. Es Creo que hay un hermosa. temor que la respuesta sea cerrada. Y no, Ujú. ninguno de nosotros habló de eso. La respuesta es siempre abierta, pero hay respuesta. El estudiante se levantó y se fue con alguna idea clara. Pero me quedaba, digo, me quedo pensando en algunas cosas porque Para me eso encanta esta vinimos con charla. Gabriela, para dejarte pensando algunas cosas. No, digo, Tarea me cumplida. gusta esta charla porque, digo, insistimos en la pregunta cerrada y no porque estemos locos, sino porque también hay una historia escolar, una historicidad en esta escuela que tendió a, como dijiste vos, e hizo la ciencia a dar permanentemente respuestas.
y respuestas unilaterales, respuestas que tenían más que ver con el interés del adulto y no de las infancias y los adolescentes o los jóvenes. Entonces, por eso por ahí ponemos como a circular o empieza a tener movimiento lo que vamos diciendo en estas cuestiones, nada más. Igual también me quedo, que por ahí no lo abordamos hoy, pero quedará para otro momento, porque seguimos como, estamos como estamos todos de acuerdo en algunas cuestiones, hablando de la cuestión y no del problema, eh, pero eso, cómo se materializa adentro del aula, ¿no? Hoy Gaby contó lo del cuento y yo me acordé hace muchos años, adentro de una sala de 5, eh, estábamos haciendo un ejercicio de práctica del lenguaje que no tenía nada que ver con la filosofía, supuestamente, y Justamente. supuestamente, recuerdo que estábamos, como queríamos construir, queríamos inventar un cuento maravilloso, leíamos cuentos maravillosos y sacábamos cuestiones, bueno, cómo empiezan, cómo terminan, cuáles son los objetos mágicos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, cosas repetitivas que se iban dando en distintos cuentos. Uno de esos cuentos era Hansel y Gretel. Cuando aparece quién era el personaje bueno, la mayoría empieza a decir el papá. Y una niña levanta la mano y dice, no, el papá no es el personaje bueno. El personaje es un personaje malo, porque abandona a los hijos en el bosque. Y automáticamente esa actividad disparó un ejercicio filosófico sobre el bien y el mal con niños de 5 años, pero que se transformó en una práctica concreta que después obviamente terminó en un proyecto de filosofía para esa sala. Pero digo, esto, ¿cómo hacemos para que eso impregne en un docente de información y después lleve eso adentro del aula, ¿no? Y no se quede solo con la pregunta de la ciencia. Como venimos o como planificamos con Juan, siempre cerramos estos espacios de diálogo y sobre todo de escucha eh, con también con fragmentos, así como al principio ponemos fragmentos disparadores, traemos alguna lectura. Esta vez voy a leer algo de Walter Cohen, que él comparte en el abecedario que hace de la infancia y que nos invita a pensar distintas palabras, esas palabras a partir de distintos conceptos y cómo se interrelacionan, ¿no? Y en la F propone la palabra filosofía, y él dice que habla de la filosofía como infancia, ¿no? Y cuenta que elige hablar de la filosofía como infancia a partir de una expresión de Jean-Francois Lyotard, creo que lo dije bien, y si no, búsquenlo. François, Que dice, ¿cómo? Jean-François. Bien, ahí Jorge me lo pronunció muy bien, que dice que la filosofía es la infancia del pensamiento. La filosofía es infancia y es infancia por dos razones. Una, por la posibilidad, porque en la infancia acontece la afirmación de que todas las formas de vida son posibles. La filosofía es infancia porque es la expresión de la posibilidad en el pensamiento. Hay filosofía porque es posible pensar de otra manera. La filosofía y la infancia son afirmaciones de la posibilidad en la vida y en el pensamiento. Y la otra razón es la precariedad. Son dos formas de precariedad, infancia y filosofía. Somos arrojados en la infancia precarios. Si alguien no nos alimenta, no sobrevivimos. La vida nace precaria en la infancia y en el pensamiento. La filosofía expresa la precariedad del pensamiento, por ejemplo, a través de una pregunta. Pero, ¿qué es una pregunta sino la precariedad del pensamiento?
porque ningún pensamiento puede afirmarse por sí mismo, porque apenas lo cuestionamos, todo pensamiento puede ser de otra manera. Filosofía e infancia son formas comunes de precariedad y posibilidad. Entonces la filosofía es infancia por ser como ella, precaria y posible. Bueno, así cerramos nuestro segundo capítulo. Queremos agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo a la compañera Gabriela y al compañero Jorge. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en el momento que nos estés escuchando. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. 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 Hicimos este capítulo Débora Espinosa y quien les habla Juan Isela. Nos acompañaron Gabriela Darre y Jorge Machaerel. Todos y todas trabajadores docentes del Instituto Superior de Formación Docente número 29. En el apartado descripción del capítulo vas a encontrar un listado con los libros que fueron citados.